Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alter Fútbol Podcast. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Nahuel? Bien, un gusto, Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo en To- orden? todo más que bien. Primero, Pato, gracias por aceptar esta invitación para Alter Fútbol Podcast. Te sacamos un poco de tu área de expertise, pero vamos a hablar bastante de eso, ¿no? Bueno, para los que no lo conocen, Patricio es un politólogo, es docente, investigador y aparte es experto y consultor en campañas electorales. O sea que si hay alguien que sabe del tema que vamos a hablar hoy, es justamente él. Y con Fede, lo que queríamos tener hoy como tema es algo que tocamos a veces en Alter Fútbol, que es este vínculo, a nosotros ya nos parece casi, ¿cómo decirlo?, simbiótico entre la política y el fútbol. Y muchas veces hemos hablado de cómo el fútbol se mete en la política en el sentido de simbólico, ¿no? O de cómo los políticos utilizan el fútbol como capital simbólico para sus propios medios. Pero no hablamos mucho, Fede, de cuando el futbolista se mete en política. Ujú. Sí, que de hecho nosotros siempre hablamos de la utilización que se hace, como bien dijiste vos. Dimos algunos ejemplos claros sobre políticos sobre deportistas o futbolistas que han buscado meterse en la política. Y también, que esto también es algo que me gustaría hablar con Patricio durante este momento, es por qué también nosotros entramos en estos prejuicios en los que técnicamente pensamos que un deportista o un futbolista va a estar ligado a un pensamiento y después no nos vamos, nos podemos llevar alguna sorpresa. Sí, sí, esto que dice Fede es verdad. Con Patricio lo que vamos a hacer es, bueno, primero bombardearlo un poco con algunas preguntas más en generales sobre qué rol tiene el futbolista en la política. Digo ya la política en el sentido más electoral, o sea, Exacto. porque un futbolista es un ser político, sobre todo los más conocidos. El ejemplo más claro que tenemos ahora, y de paso le mandamos un abrazo a los amigos colombianos, es el de los futbolistas en Colombia, con todo lo Exacto. que está sucediendo, que elegir hablar o no hablar de lo que le está pasando a su pueblo es una decisión política. O sea, Exacto. porque Falcao, con todos los seguidores que tiene, que según algunos tardó bastante en hablar, es una decisión política. Ahora, cuando el futbolista se mete en la política a intentar ganar una elección, qué rol cumple, qué rol tiene, qué ideología cumple también, o Ujú. qué ideología puede tener, cuáles son los ejemplos particulares. Así que, Pato, si Perdón, querés, también, perdón, arranca. una Sí, cosa, también mancharse, porque claro. no, automáticamente también baja de ese lugar donde está, impoluto o apolítico, porque también sabemos, entre comillas, apolítico, Sí. pero siempre sabemos que meterse en ese barro también te puede quitar cosas y vos tenés que luchar con algo más. Claro, claro. Así que, Pato, si te parece, mi primera pregunta ya para hacerte, y agradeciéndote nuevamente la aceptación a venir acá a la entrevista, es, ¿cuál es el atractivo que tiene la política, o sea, electoral, meterse en este barro, como decía Fede, para un futbolista que, como bien decía él, ya está en un lugar de popularidad, está en un lugar como especial en la sociedad? ¿Cuál es el atractivo de dar ese salto? Bueno, a ver, yo comenzaría con una distinción que me parece, utilizando el ejemplo colombiano que diste, que es muy bueno, una distinción que es muy importante. Una cosa es adherir a una causa puntual y otra cosa es meterte en política de competencia electoral. En una vos entrás y salís con mucha facilidad y además de alguna manera está asimilado al rol del futbolista, de la persona como marca propia. Después de muchos años ya la persona tiene una proyección individual, es su propia marca al margen del equipo donde esté. Ujú. Y eso hace que en muchos casos los futbolistas deriven en empresarios con distintas ramificaciones y actividades y que tengan sponsors. Entonces, determinadas causas también son calibradas en adhesión o rechazo a si potencian o no la imagen del futbolista. El futbolista tiene un montón de asesores en ese sentido comerciales que los ayudan a proyectar su imagen. Cuando la diferencia con la política electoral es que uno puede adherir y salir
entrar y salir con facilidad de adhesión de determinadas causas, porque son intervenciones puntuales. Piqué con la independencia de Cataluña, lo que vos decías Falcao. Entonces, son cuestiones como una especie de bocadillos que meten, en el cual es muy fácil volver a salir porque es un tema muy específico y una coyuntura de noticias tiene muchas pantallas, entonces surge en un momento, y después la misma coyuntura se lleva el tema hasta que vuelve a aparecer, pero no está sometido al petardeo, al acribillamiento constante de las noticias y de la información que en la política es un insumo básico. Claro. Uno tiene que asumir que una vez que ingresó a la competencia, uno va a ser auscultado milimétricamente de una manera constante, sobre todo en escenarios, en sociedades muy desiguales, donde la polarización social en los últimos tiempos es un hecho muy normal y por tanto tu marca va a sufrir más porque está a un nivel de, no solamente a un nivel de confrontación superior, sino a un nivel de antagonismo superior. O sea, hay mucha más confrontación, hay mucha más lupa sobre tu vida personal y tus decisiones. Entonces, de alguna manera, ese brillo que fue cultivando el futbolista al cabo de 20 años, 25 años no, pero 20 años pues, en casos longevos de trayectoria profesional, cambia mucho, o sea, llega el momento electoral, en el momento inicial electoral, en la primera elección es una imagen súper potente porque es el ídolo, Claro. es el referente, es el tipo que la hizo de abajo, en muchos casos, o sea, el tipo que iba a entrenar con los botines rotos, y eso tiene una gran pegada en sectores populares en época de falta de conexión entre dirigentes y electores, pero ya después depende de un montón de otros factores, la potencia de ejecutar políticas del puesto para el cual fue electo, la habilidad que tenga para armar redes, que es muy distinto a la situación de redes profesionales en el fútbol. Y entonces ya la segunda elección ya no puede hablar de la cantidad de goles que metió o la cantidad de copas que metió. Tiene que hablar de su propia gestión. Y eso es infinitamente menos sexy en términos de promoción personal. Claro, pero entonces, con esto que decís, uno pensaría que el futbolista tiene más para perder que para ganar metiéndose en la arena política en este sentido. Sí, es que sí. Es que sí, siempre el futbolista tiene más para perder que para ganar. Por eso hay personas con una marca personal muy potente, estoy pensando en Batistuta, Sí. que se hartó de recibir sugerencias para ser candidato en Santa Fe y nunca lo hizo. Claro, Y lo más fácil es que nunca lo haga, pese a que tiene cotas de popularidad enormes sí, y pertenece, y él nació en una localidad que si él se presentara a intendente no tengo ni la menor duda que arrasaría. claro. Pero Entonces, la diferencia está entre, de alguna manera, los que no les interesa y por tanto no lo hacen, los que le pueden interesar pero reconocen que son campos distintos con dinámicas y códigos distintos y eso puede afectar lo que ya han conquistado hasta acá si no lo saben manejar bien. Y los que de alguna manera confían en que el capital acumulado en su carrera profesional se va a sobreponer a cualquier contingencia y de alguna manera van a pasar enjabonados por todas las derivaciones y todas las cosas oblicuas y difíciles de manejar que tiene la política. entonces lo que vos estás planteando también es que es más fácil quizás meterse en la política a un jugador que no sea tan estrella, sino que sea más, vamos a decirlo, clase media, de un futbolista clase media. No me imagino Batistuta, sino imagino algún goleador de River, de River o de Boca o de cualquier otro equipo que no haya llegado a ese nivel de estrellato, sino un poco más bajo. ¿Es más fácil para él o tiene menos que perder? Podría ser más fácil, sí. Podría ser más fácil, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué los partidos o la política electoral busca futbolistas? Porque les ahorra algo que es muy difícil de construir de otra manera. Primero es, no tenés que laburar sobre la proyección, no tenés que laburar que te conozcan,
porque la gente Claro. ya lo conoce. Claro, No tenés que explicarle a la gente quién es Falcao. claro. Entonces ya hay una parte, aunque eso no se note de afuera, que es un trabajo inmenso, porque una campaña, además de trabajar con un candidato, tiene que hacerlo conocer y hacerlo conocer de manera tal que le convenga a la campaña. Porque si se hace conocer con declaraciones desafortunadas, bueno, se hizo conocer, pero quedó como un nabo. Claro. Entonces, eso también refuerza el prejuicio que hay contra el futbolista. El tipo que corre detrás de una pelota, que corre un montón, pero que es un bruto. Claro. Entonces, eso que puede ser simpático porque te acerca con el seguidor de fútbol que ya tiene una comunidad de sentimiento con el ídolo, que no le importa si lee a Borges o no, porque su comunidad de sentimiento está construida de otra manera. Pero una cosa es la comunidad de sentimiento que tiene construida con el ídolo en la cancha, de amor y odio en forma continua, y otra cosa si vos a esa persona, si vos a TV le vas a dar que administre la FIP. Y eso está más difícil. Ahora, tomando esto que vos decís que me parece muy interesante, en épocas de grieta, ¿no? Y en épocas de ideologías muy marcadas, y que también incluso el futbolista, hablando siempre del futbolista, como decía Fede, en un nivel de popularidad alto, o sea, futbolista de equipos grandes o ídolos con mucha trayectoria, solemos encasillar, quizás erróneamente, pero al futbolista en cierta tradición más bien de derecha, ¿no? O por lo menos de una derecha más bien coloquial, ¿no? Esta derecha del sentido común, ¿no? Eh, Quizás es un tema que obviamente calculo que se trabaja sobre todo haciendo encuestas, ¿no? El elector que es hincha de ese, no sé, de ese club o que tiene esa conexión que decías vos, Pato, con el futbolista, ¿toma en cuenta esa ideología o es algo que entra en un segundo plano a la hora de dar un voto de confianza incluso, o sea, hacia el futbolista? O sea, digo, para darle un ejemplo más claro, Tevez. Tevez claramente está ubicado en un espectro de la esfera política nacional. A esta altura ya es bastante, no sé cómo decirlo, es bastante sonso negarlo. No está mal. Ahora, si Tevez se postulase, no sé, por ejemplo ahora, a candidato, aquel que es hincha de Boca y tiene a Tevez como ídolo, pero no es del espectro político de Tevez, ¿lo puede llegar a votar? ¿Tiene algún tipo de conexión con eso? Tipo, dice, bueno, ya sé que no es lo que piensa, pero es Carlitos. ¿O se retrae ante esa toma de postura más fuerte? Sí, bueno, en el caso de TV ya tiene como una especie de recorrido que también le marca la personalidad. A ver, si nosotros buscamos a los políticos que están más aceitados en el manejo de interacción con la opinión pública, que tienen mayor proyección, son todos políticos que tienen una personalidad ideológica muy fuerte. Sí. Macri y Cristina, nadie tiene la menor duda de lo que representan en términos ideológicos. O sea, nadie está llamado a confusión. Al margen de que si te guste o no, eso es otro tema, pero todo el mundo tiene relativamente claro para qué están, a qué defienden, etc. Porque además son personas que ya están hace muchos años y de alguna manera su figuración pública está orientada, está marcada, no por su proyección profesional, sino por su misma opción político-ideológica. O sea, son conocidos por eso, no por una cuestión de que, como el caso de Tevez, formaban parte de una actividad con mucha sobreexposición. Entonces, y de eso la gente lo distingue muy bien, el elector lo distingue muy bien. O sea, el elector puede simpatizar, pero a la hora de otorgar responsabilidades, se va a fijar en el contenido. Esto es así ahora, ¿eh? Hace varios años atrás, con democracia recién en proceso de construcción, era distinto. Pero el problema que enfrenta el futbolista a posteriori es que conforme va avanzando, sigue avanzando en la carrera política, es lo que le pasó a Forsyth. Bueno, ¿cuál es tu propuesta? Y ahí, ¡pum!, se cayó el sistema. Claro. Y ahí comienza a tener cada vez más problemas porque está sometido a un escrutinio donde le van a preguntar cuál es tu propuesta de reforma fiscal, qué opinas de la descentralización en provincias, cuál es tu idea de relación con el mundo. Y lo más normal del mundo es que el futbolista te diga: no tengo la menor idea, voy a hablar con mi asesor. Claro. Claro. Entonces, lo que estás planteando vos es que,
por ejemplo, en un esquema tan agrietado como el argentino, el futbolista, del cual no se sabe tanto su ideología, más allá de que uno lo puede imaginar o no, funciona más para una tercera vía que tanto en los extremos, digamos. Imaginemos, de repente vos recién nombraste vos hace un rato nombraste a Batistuta, por ejemplo. Más o menos hay una ideología de lo que puede llegar a pensar Batistuta, pero no es clara o tan clara como las de Tevez. Entonces, Batistuta serviría para una tercera vía del cual no está en los extremos políticos, que es conocido por su ideología en sí. O sea, el famoso camino del medio, ¿no? Exacto. Yo creo que hoy la funcionalidad en nuestro país, la funcionalidad de candidatos provenientes del fútbol está más que nada en lubricar y en consolidar voto que ya es tendiente a votar de determinada manera. ¿Sí? Por decirlo de otra manera, los partidos tienen votos duros y votos blandos. Votos duros que votan a esa opción, pase lo que pase, llueve, trene o nieve, ¿sí? Y después hay votos blandos que propenden a votarte, pero en una coyuntura particular, si la verdad es que no están muy incentivados o se quedan en su casa o están sensibles a otras ofertas, pero no son votos que son opositores o que van a ir a la opción opuesta. De alguna manera, la inclusión de futbolistas lo que ayuda es a consolidar el voto blando en torno a tu oferta. Claro. Está bien. Pero no es que atrae nuevos electores, no es que es seductor para el independiente. Claro. O sea, es más para el que ya está, el que sí tiene cierta ideología o cierta afinidad, pero que no está totalmente fidelizado. Claro. Entonces está como ahí medio resbaladizo, que es muy importante fidelizarlo, no es un rol menor, no lo estoy mereciendo, pero es importante, pero en el sentido de la pregunta de Nahue, no te va, digamos, si la idea es atraer voto independiente o convencer de otra cosa al que nunca te votó, es muy difícil que vos, salvo en situaciones de crisis profunda, que reordenan enormemente la oferta y por tanto le dan un enorme, digamos, realinean al elector y a las opciones electorales, salvo en esos contextos, George Weah, claro. Balón de Oro 95 en Liberia, después de una guerra civil, salvo en esos contextos, es difícil que actúen como coagulante de algo más allá del voto blando. Claro, porque eso es justamente lo que te iba a decir. A veces nuestra imagen es que el futbolista entra en escena cuando la política tiene una crisis de representatividad de imagen o algún sector, entonces dice, bueno, vamos a agarrar figuras públicas, el futbolista dentro de esas figuras públicas para levantar nuestro espacio o un espacio nuevo. Vos me decís que eso en general, salvo casos muy puntuales, no es lo que suele pasar. Cuanto peor esté la relación entre representantes, cuanto más sucia en el sentido de mala conexión entre representantes y representados, más oportunidad hay para que el futbolista tenga mayor impacto en su accionar político. En el grado max, digamos, cuando las crisis son muy importantes, después de una guerra civil o algo parecido, ahí es una excelente estructura de oportunidad como para que el futbolista tenga una gran proyección. Pero son crisis demasiado graves. Claro. En una crisis estándar, bueno, sí, tiene algún nivel de, digamos, tiene algún impacto que no es desdeñable, pero vos no vas a ganar una elección por tener un candidato futbolista. Claro. Bueno, esto lo que estabas hablando recién, perdón, sí, no, lo que estabas diciendo recién de Perú, por ejemplo, que nombraste a Forsyth, que quizás obviamente no llegó a los dos primeros puestos, pero en principio se lo miraba como una persona potable a luchar por algo más. El que Forsyth primero llega alcalde con una política de mano dura. Pato, antes aclaremos, Forsyth, arquero de Alianza Lima, tenía ya, claro. Y antes de Borussia, sí. O sea, también había tenido un prestigio como peruano que se había mostrado en el exterior. Claro. Llega, digamos, padece como 300 lesiones, hasta que el típico recorrido del jugador multilesionado que dice, bueno, al final, basta, cortemos acá porque evidentemente esto no va ni para atrás ni para adelante. Se retira
y comienza una carrera municipal en Lima, es alcalde de La Victoria, del distrito de La Victoria, hace una gestión relativamente positiva e inmediatamente se lanza como candidato a presidente para las elecciones del 2021 en un contexto de una crisis muy grave como la que está padeciendo el Perú en estos momentos en términos de representación política. Y Forsyth, digamos, es el recorrido típico de primero, de alguien que se busca saltar todos los peldaños de la carrera, o sea, saltar de alcalde a presidente de una. Forsyth es relativamente joven, no tiene menos de 40 años. Ujú. Y se expone a una campaña. Forsyth va a liderar durante muchos meses la campaña presidencial peruana. Liderar. Con 6 candidatos con 12 y 7%, bueno, no es que hace falta mucho liderar eso. Sí. Pero apenas, el problema es que en una campaña vos te exponés. Sí. Vas a tener todos los días entrevistas, vas a estar expuesto a pisar el palito y a decir algo porque estás hablando todo el tiempo y no podés, si hablas todo el tiempo, acertar todo el tiempo. En algún momento se te va a escapar, sobre todo si no tenés la dinámica de la declaración. Porque una cosa es el futbolista declarando que bueno, hicimos lo que pudimos, pero al final no se pudo, de la típica de charla post partido de los jugadores, y otra cosa que te digan, ¿y qué opinas sobre el impuesto de la renta de las personas físicas? Upa. Claro. Tenés un problema. Y además vos contestás mal eso y al día siguiente estás en todos los portales escrachado. En todos los canales diciendo, fulanito de tal dijo esta barbaridad, qué ignorante. ¿Sí? Entonces es una presión muy grande que te somete a un desgaste muy grande, que es lo que le terminó pasando a Forsyth. Terminó quedando como el candidato sin contenido porque ya hay una dinámica en los formadores de opinión pública, ya hay una dinámica en el mismo elector que esperan. Bueno, cuando el candidato no sabe qué decir, es ambiguo. Y ambiguo es leído como proxy de no sé qué decir porque no tengo idea. Claro. Entonces, de todas maneras, quedas escrachado igual. Bueno, y esto, o sea, con los ejemplos que queremos dar con Patricio, también queremos entrar un poco en, por ejemplo, Forsyth. ¿Cómo definirías ideológicamente dentro de la estructura política del Perú a Forsyth, por ejemplo? Para los que quizás como Fede y como yo no tenemos tanta idea de cómo es la política del Perú, ¿cómo definirías a Forsyth, por ejemplo? Forsyth es un representante de cierto discurso de centro-derecha popular que le importa menos el gasto público o, digamos, el alineamiento con Estados Unidos como la mano dura. Es alcalde, los alcaldes necesitan agenda, si fue candidato, fue alcalde, y cuando vos estás en política municipal, vos no te podés dedicar a guitarrear. Sí. Necesitas hablar de alumbrado, barrio y limpieza, necesitas hablar de servicios, necesitas hablar de tasas municipales, necesitas hablar de alcantarillado, necesitas hablar de seguridad, cosas que el vecino va a ver todos los días. Entonces, si bien de alguna manera te tiene presente y puede recordar con afecto los penales que atajaste, después se va a fijar puntualmente en esa agenda. La puede cubrir, sí, porque es una agenda muy pequeña. O sea, vos si tenés un buen cuerpo de asesores, una campaña municipal, la podés, y te cuidás y sos disciplinado, la podés enfocar porque son 4 o 5 temas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, y que atañen al conocimiento general si vos ya vivías ahí, porque de alguna manera salías a la calle y vos lo veías, sos conocido y estás empapado de información, zafás. Pero bueno, Forsyth representaba de alguna manera eso, un discurso de centro-derecha popular, desacartonado, propio del ídolo del pueblo, con algunos énfasis que son muy bienvenidos, como el caso de manodurismo y seguridad. Claro. Y bueno, empezando en este recorrido también, por ejemplo, está una figura quizás que a nivel de fútbol no tenemos ni que presentar, lo que es Romario, por ejemplo. Obviamente, ¿para qué podemos decir ya de Romario como futbolista? Pero Romario es quizás uno de los ejemplos más fuertes dentro de la política brasilera, ¿no? De este salto que tiene el futbolista ídolo, ya este futbolista que está en un nivel más alto, ¿no?
¿Qué podemos, por ejemplo, decir de Romario ya de su faceta como político, ¿no? Como político en una política tan convulsionada como es la brasileña. Y Romario, digamos, reúne un montón de cosas. No solo es un ídolo mundial, sino, digamos, de proyección internacional por los clubes donde ha estado y por las finales que ha jugado y por una trayectoria muy dilatada, sino que además pertenece a un estado eh, eminentemente empobrecido en muchos aspectos, como Río de Janeiro, populoso, muy grande, es un estado muy poblado. Él tiene una historia de salir de los sectores más populares de Río, que además es una ciudad internacional, es una referencia internacional de lo que es Brasil. Entonces es como toda una bomba. Si a eso le sumamos que el proceso de los primeros años de la carrera política de Romario coinciden con la nominación de Río como sede de Juegos Olímpicos, es como que ya estaba todo muy dado, como para que figuras vinculadas al deporte hicieran un desembarco y máxime hicieran Romario. Hay casos de futbolistas que son también muy famosos, muy referentes, pero que tampoco tuvieron, por lugar donde vienen, por su misma trayectoria, por Bebeto. Bebeto es diputado en Sí. Brasil, pero no tiene esa aura que le permitió a Romario salir de ser diputado, después ser senador y después candidatearse a gobernador de Río de Janeiro. Esta vez no pudo ser, hoy sigue siendo senador. Entonces, en el caso de Romario, bueno, es esa trayectoria, pero después ya son 12 años de trayectoria política la de Romario. Ya siguen recordándolo positivamente, pero ya son 10 años de laburo político. Entonces, de alguna manera, ya te van a juzgar por tu propia actividad reciente. Y el cambio de códigos no es muy cómodo muchas veces, por más años que vos lleves en la política. En 2015, Romario ya llevaba 6 años, ya acababa de ser electo senador hace un año atrás, 2014, después de 5 años como diputado, y quedó escrachado en en todos los medios nacionales cuando salió a decir, bueno, yo creía que la política era un ámbito de ladrones y acerté. Bueno, amigo, pero estás adentro hace Claro, 6 años, claro. no te quiero molestar, pero Claro, entonces ese discurso que en un futbolista queda genial. Si claro. Romario lo hubiera dicho 10 años antes, le estaban cantando glorias, pero todos los medios y todo el mundo decía, qué bien, claro, es cierto, qué barbaridad, claro, pero porque estabas afuera. Claro. Ahora estás adentro. ¿Y qué estás haciendo vos con eso? Y si todo eso es así, ¿cómo te relacionas? Y si te relacionás, vos tenés algo que ver con eso. Entonces ya comienza una serie de relaciones y cuestionamientos que son, digamos, es otro código y es otro lenguaje y la transición hacia eso no es tan fácil. Y hay Vos, algunos futbolistas que por propia perspicacia, por propia calle lo ven. Un ejemplo, Riquelme yo creo que es alguien que tiene muy claramente distinguida la diferencia entre los dos códigos. Y por eso es tan ambiguo para comprometerse y tan neblinoso para hablar y para tomar definiciones y tan lateral para asumir compromisos y puestos políticos. En, lo normal es que pase como Romario, se entusiasman, es más proyección y más, pero no se dan cuenta que por abajo el partido es otro. vos recién ya tiene 12 años en política. ¿En qué momento, por tu expertise, se da ese quiebre en el cual ya pasa un tiempo en el que el electorado lo elige más por su figura como político que como por su figura como futbolista? Por ejemplo, yo imagino ya hay los chicos de 25 años que tienen que votar, no lo vieron jugar a Romario, no significa nada, un pibe de 25 años, ni siquiera hablo de 18, de 25 años. Y más o menos es difícil generalizar, pero en líneas, digamos, si tenemos que ir hacia una idea más global, y ya después de la segunda elección seguir
seguir cosechando con eso de tu trayectoria futbolística ya no está tan fácil. Bueno, Romario llega en 2009, lo reeligen diputado en 2010, es electo senador en 2014 y trata de pegar el salto para ser gobernador de Río en 2016. En 2014 saca 64% para ser senador. Arrasa, una cosa. Y 2 años después, en el año de la elección en el año 2018, 2 años después de los Juegos Olímpicos de Río, saca 9% para gobernador. No está mal, no es definitivo, no es que quedó porque la política brasileña es muy dinámica, hoy sacas 2 y mañana puedes sacar 70, no importa. Pero es una caída de que también te dice, bueno, evidentemente, los que en un momento confiaron para un puesto tuyo están evaluando tu rol en esta nueva función que vos tenés y ya dicen, bueno, no es suficiente con que hayas con el recuerdo de las Copas del Mundo, sino que ya llevas 7 años en esto, necesito que me des un feedback, necesito que me devuelvas algo de la actividad nueva que vos elegiste, no podés seguir currando con esto. Claro. Y ahora, siguiendo Romario, porque me gusta el ejemplo, ¿cómo es Romario como político? O sea, más allá del aspecto ideológico, que, bueno, igual podés comentarlo un poco para el que no está tan metido en la política argentina, ¿cómo es Romario como político? Las alianzas que teje, ¿cómo se mueve como figura política? ¿Cómo lo definirías en ese sentido? Es ambicioso, Sí. es obviamente carismático, como siempre lo fue, es audaz, pero es poco hábil para maniobrar políticamente. O sea, de alguna manera, por ejemplo, Romario vota a favor de la apertura del juicio político de Dilma, la apertura. Después había que votar si era culpable o no y destituirla. Vota a favor. Y lo que hace Romario es negociar con el gobierno, con el que era vicepresidente, después va a ser presidente, Temer, para que le den que finalmente se concreta, que le den, creo que un familiar de él, la Secretaría de Eficiencia, que es para, digamos, personas con capacidades diferentes, y para que vote a favor. Y eso después trasciende. Entonces queda, sobre todo porque después se sabe que Romario realiza actividades vinculadas, entonces quedas como que estás utilizando una causa muy noble y muy delicada, como es el tema de las personas con capacidades distintas, para ganar votos. Si vos sos un político profesional, tenés que encontrar una vía donde no quedes tan pegado. Claro. Donde no quedes tan evidente de que te compraron. Claro. O mucho peor, que te compraron. Te vendiste. Claro. Digan, por favor, cómprenme. Este es mi precio, buenas noches. Entonces, claro. Romario cometió un error muy propio de personas que vienen de otro lenguaje y la sucesión de esos hechos te generan un contraste con la opinión pública, sobre todo en contextos de polarización y de tensión social como el que están viviendo Brasil y gran parte de América Latina. ¿Y vos le ves proyección para cargos ejecutivos más importantes, más allá de esto que decías, o lo ves quedado ahí, digamos, en cargos legislativos? Hoy ninguna. A ver, estamos hablando de Río. Digamos, Río es una política muy inestable, muy violenta, muy dinámica. Todos los gobernadores de Río vivos están presos, exgobernadores. Todos, sin excepción, no salva ni uno. ¿Perdón, todos por el lavajato o por cuestiones distintas? No, bien variadito, bien surtido. Acá tenemos para todos los gustos. Pero hace poquito escarcelaron a uno, pero hasta hace poner 6 meses, todos los gobernadores del 82 para acá estaban presos. Por lavallato, por lo que sea. Claro. Y de alguna manera el crecimiento de la figura de Romario está vinculada a estructuras políticas que fueron cuestionadas por la ola de Bolsonaro. Entonces, yo soy la nueva política. No, Romario, estás hace 10 años y estás hace 10 años con la gente que estoy cuestionando. Entonces, tampoco se puede subir esa ola, ¿no? Yo creo que Romario lo que puede aspirar en todo caso es a la gobernación de Río en un contexto determinado y
puede modelar. La política brasileña, como en Argentina, da mucha revancha, ¿no? Y te permite. Pero si la pregunta es si mañana Romario puede ser presidente de Brasil, y esta es muy difícil. Es muy difícil porque ya tiene cierto recorrido, tiene esta forma de operar poco delicada, vamos a decirlo así, poco refinada. Puede sí trabajar con mucho empeño y con mucha rosca y negociando mucho para ser en algún momento candidato a gobernador de Río. Pero es muy difícil que por las propias tendencias del candidato pueda salir de ahí. Yo te saco un poco de lo que le planteaba Nahuel como nombre propio y después seguramente iremos a México. La aparición de futbolistas, incluso de deportistas también, como con cierta proyección de ocupar un cargo, tanto diputado como ejecutivo, lo que sea, también se refiere a las complejidades de las sociedades. Por ejemplo, nosotros estamos hablando, vamos a hablar mal y pronto, es en algunos lugares tercermundistas, el futbolista o la persona conocida puede llegar a dar otro salto a la política porque se vota de esa manera. Estoy saliendo desde un prejuicio, pasa también en lugares más complejos y propiamente dicho más hablándolo mal, estoy siendo prejuicioso, a propósito. Más educados, ¿eso no pasa o es un fenómeno que pasa igualmente? En países más desarrollados esto pasa, pero pasa con un filtro que es muy significativo, que es el filtro de la dirigencia de clubes. Entonces, ya vos tenés ahí un recorrido donde te depura solo, ya no es el salto del futbolista que hace 3 meses que se retiró de una cancha y ahora quiere ser candidato a diputado nacional, sino es como que ya pasó el filtro de la dirigencia, que es un proxy es una forma de política, no una aproximación. Digamos, en muchos casos, mucha gente utiliza la dirigencia estudiantil para el salto en la política, hay centenares de casos, y muchas veces se utiliza la dirigencia de clubes para, digamos, como refugio después de un fracaso político, Florentino Pérez. Claro. Bueno, que encontró su lugar después de fracasar en la política nacional. Se refugió y hizo su emporio. Es un lindo refugio, ¿eh? No subestimo refugio, sí. Yo te digo, no sé si... No subestimo refugio. Pero Florentino Pérez fue candidato a diputado en el 82, después postuló a un partido reformista en el 86, le fue horrible, espantoso, y de ahí, bueno, partiendo 25, enganchó Real Madrid y transformó al Madrid en lo que es hoy. Pero como que es un filtro muy importante porque de alguna manera vos tenés que gestionar ahí recursos humanos de manera directa. No es ser el capitán de un equipo, es tener que gestionar el vestuario, tener que gestionar a toda la junta directiva, tener que gestionar presupuestos, sponsors, y negociar con las asociaciones cuotas y recursos, entonces con las barras, entonces ya es otra complejidad que es un muy buen proxy para la liquidez, para la fluidez de la política comprendida ya a puestos a nivel de Estado. Eso en los países más desarrollados sí pasa, uno lo ve bastante seguido, pero está ese filtro, ¿no? Ese filtro muy claro, que no es tan fácil de franquear. Recordemos que, volviendo al ejemplo de Piqué dijo muchas veces que quiere ser presidente de Barcelona. Claro. Y todavía el espacio barcelonés lo sigue manejando dirigentes que hace 20 años que estaban en una u otra posición, en oficialismo o gobierno, pero siguen formando parte de ese mismo núcleo directivo. Bartomeu, Laporta, Rosell, son parte de ese mismo grupo dirigente del posnuñismo en Barcelona del 2000 para acá. Entonces no es que se metieran exjugadores. Claro, es mucho más duro. Ahora te voy a sacar un poco del ámbito electoral político en el sentido más común como lo conocemos y te voy a llevar al lado que me gusta un poco más a mí, que es, por ejemplo, quiero que me hables del Riquelme político.
Este Riquelme que entró a las elecciones así del 2019 en un contexto muy particular de Boca y de Argentina, que se metió ahí y que para mí hoy se mueve como uno de los mejores políticos, mi impresión por cómo se mueve. Perdón, Fede, yo sé que... Así que quiero tu opinión sobre el Riquelme político. Es un caso muy especial, porque primero ya viene con la polarización incluida, porque Riquelme lo amas o lo Claro, odias, no es que te genera sí. indiferencia. Entonces ya no tiene ese que afrontar con angustia y con limitaciones cómo hace para administrar la polarización que te pone la política. Ya viene polarizado de Claro. casa. Entonces, inventar una polarización ya es muy difícil porque ya está muy, digamos, divide por sí mismo, como Ruggeri. Si Ruggeri mañana es candidato, Que según Fede lo va a hacer. ya, digamos, no me sorprendería, sería un excelente candidato por un partido político muy Sí, específico, ya porque está sabemos, muy claro por quién va a ya ser. sabemos todo. Pero, y en segundo, Riquelme ha tenido como una especie de cultivo. Hay una película muy famosa hace muchos años que se llamaba Desde el Jardín con Peter Sellers, donde un tipo llegaba a la presidencia de Estados Unidos diciendo generalidades y simulando poco carácter. Y Riquelme es un poco eso, esa capacidad que tiene para, después vos te das cuenta que el tipo tiene relativamente claras las cosas, pero esa capacidad que tiene para convencerte de que es alguien sin importancia en cuanto a sus razonamientos y planteamientos. Como que no lo tiene claro, siempre, digamos, un discurso más bien tenue, apagado, dudoso, matizado, salvo ciertas ráfagas que cuando él me sale a marcarte la cancha te la deja marcada bien en los tobillos. Pero son cosas muy puntuales en la política de comunicación de Riquelme. Y eso le ha permitido, de alguna manera, hacerse de un camino basándose en indefiniciones. Claro, él ha tenido también la inteligencia de no tomar compromisos que le exijan definiciones. Claro, Él no es presidente de Boca. claro. Entonces él modula muy bien lo que él quiere decir con lo que él cree, y efectivamente pasa, la situación le va a exigir de compromiso. Y esa modulación es muy difícil que un futbolista la tenga. O sea, es una virtud personal de Riquelme. Riquelme sabe modular lo que quiere decir, lo que tiene para decir y lo que la situación le va a exigir si dice lo que quiere decir. Todo lo contrario, por ejemplo, a... Pongo el ejemplo de River, de Pasarela, que como ídolo del club, como jugador y como técnico, cuando saltó a la presidencia, saltó con los modos del Pasarela futbolista técnico y se pegó el porrazo, digamos. Sí, sí, sí. También es cierto que entre el pasarela jugador y el pasarela presidente habían pasado 20 años, ¿no? Habían pasado mucho tiempo. Sí. Y estaba el pasarela No, técnico el en el Pasarela medio. técnico, que también tenía su buena imagen, más allá de todo, digamos. Pero ya era menos, Sí, ¿no? No era, el Sí, pasarela jugador claramente. tenía una, sí, una imagen mucho más sí, sí, potente. sí. Yo estaba pensando mejor en la Brujita Verón, ¿Qué, ¿no? qué, qué Claro. caso Entonces, raro de el de alguna Verón? manera, ¿Qué caso? Ahora te dejo desarrollar un poco, pero qué caso raro el de Verón, ¿no? Porque es como, sí. eh, bueno, digamos, tiene como la marca, el branding de Perón, mira, de Verón. El branding de Verón es como el, el europeo, el europeizado, ¿no? El sudamericano europeizado, que no tiene nada que ver con la esencia de lo que en teoría Estudiante de La Plata es, que es todo lo contrario a eso, es como el barro de Sudamérica. Y como que... Sí, pero Verón tiene un perfil de pocas pulgas, de un tipo muy, de un perfil Sí, duro, que si te tiene que dejar de garpe en un mundial, tiene que dejar a un técnico de garpe porque no le gusta, en un mundial lo va a hacer y le importa sí. nada. O sea, tiene esa imagen de hombre de temperamento muy definido y que de alguna manera siempre impuso respeto. Siempre impuso respeto cuando fue jugador y ahora que es dirigente. Hay una línea de continuidad. Sí. Entonces es como que eh, no tiene que andar cuidándose tanto porque de alguna manera ahí es un caso donde el perfil, la demanda de la situación se adecuó muy bien al perfil que ya tenía. No tiene que andar modulando o de alguna manera moderándose o viendo todo el ejercicio que hace Riquelme. No, digamos. Con Verón lo que ves es lo que hay. Punto. Ahora que ya que, bueno, nos metimos en
la política argentina está bueno, y sí que vamos por incluso acá, de sí, sí. clubes. A ver, ¿qué diferencia ves vos como clara entre lo que es la política de clubes propiamente dicho con la AFA y la política general? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay momentos donde obviamente todos tienen sus similitudes, pero también hay diferencias claras que hacen que un político de raza falle dentro de los clubes y un político bueno dentro de clubes falle en la política más general. Sí, sí, y ahí bueno, ya es muy difícil establecer generalidades porque ya dependés del perfil individual, del factor humano, ¿verdad? Eh, Joan Laporta fue un tipo muy brillante para llevar adelante un club profundamente autodestructivo como es el Barcelona y llevarlo a cotas de éxito que no tuvo nunca y es difícil que vuelva a tener. Pero como político armado de la política catalana es bastante mediocre, bastante malo. Él se va en 2010 de la presidencia del Barça, su sector perdiendo las elecciones por paliza, eso es un dato que no es chiquito, o sea, es incapaz de generar sucesión. ¿Sí? Ujú, Rosell se fue por la ventana y dejó una sucesión, que fue Bartomeu, que después ganó las elecciones. claro. Hasta Rosell dejó una sucesión. Núñez, que se tuvo que ir por la ventana, dejó a Gaspar. Ujú, Laporta no pudo generar una sucesión. Y cuando desembarca en la política catalana con un partido inventado, imagen y semejanza, dura muy poquito y tiene movimientos erráticos como pasar del Parlamento catalán al Ayuntamiento de Barcelona, cosas que no se hacen. O sea, si vos estás bajando de nivel es porque tu política por tu trayectoria sufrió una devaluación fuerte y estás buscando dónde hacer el aguante. Pero no lo haces voluntariamente. Entonces, básicamente, Laporta se desdibujó y terminó yéndose y terminó volviendo a lo que él conoce, que es la política, intentando volver en 2015 y ahora volviendo en 2020 a la presidencia de Barcelona, que es evidentemente el lugar donde él maneja. Bien, ahí vos te metés en una cuestión donde depende mucho de la personalidad y la capacidad de liderazgo y eso puede ser exportable a otros ámbitos, pero depende mucho también de individualmente. Es muy difícil trazar tendencias generales. ¿Y cuáles son los escollos que sí te cruzás, por ejemplo, en la política más general, que no te cruzás en la política de clubes? Obviamente, vamos solamente al tema de expertise, o sea, cómo manejo una empresa, que puede ser un club, a cómo manejo de diferentes temas. ¿Esa para vos es la diferencia? El peso de lo económico en la política de clubes es mucho más grande que en la política nacional, Claro. donde es una variable fundamental muy importante, pero si vos tenés solamente eso, y no alcanza. Mm, Y segundo, vos sos presidente de un club, sos vos. Sos la personificación del club y tenés un control sobre la política del club, que es algo que el club sea muy grande y muy convulso y lo más factible es que vos tengas un dominio que en la política nacional no vas a tener ni de casualidad. O sea, en la política seguro vas a tener, si vos querés llegar a lo más alto, a que sentarte a una mesa y negociar y ceder a personas que visiblemente no tienen tu potencialidad como líder, visiblemente, pero lo necesitas. Te guste o claro. no, lo necesitas. Y lo que ocurre es que de alguna manera confían en su buena estrella, en su proyección deportiva, como para evitarse esas situaciones, y esas situaciones no son evitables. O lo haces o terminás deambulando en puestos que dependan estrictamente de tu proyección de imagen. Y siempre van a ser puestos parlamentarios, de poca proyección política, de mucha proyección pública, pero de poca proyección en competencia electoral porque necesitas armar aparato. Entonces, no, un presidente del club relativamente, que tiene una gestión relativamente estabilizada, y es muy difícil de Si desafiar. no pierde una elección, Muy difícil de salvo, desafiar. bueno, Angelici. Pero bueno, lo discutimos. Claro, pero bueno, Angelici ahí se mezcla de un Sí, montón de sí, sí, otras sí, sí. cosas, pero Fue un caso muy particular, vamos a decirlo, pero si no es un caso muy estaba todo dado. particular, porque se trata de un dirigente
que tiene una enorme dosis de poder fuera del club. No, y de Boca que Y es que una tiene- elección, digamos, casi municipal en algunos aspectos y nacionalizable hasta en algunos puntos. Claro. Pero yo para empezar a ir cerrando ya esta gran charla que tuvimos con Pato, que de vuelta le agradezco mucho, síganlo en Twitter, que, o sea, Sí. si a mí me dicen que yo invento países, por los países de los que hablo, yo estoy seguro de que Patricio inventa elecciones. Pues si vos le preguntás cómo salieron las municipales de Bahía en 1980, él te le dice y te dice todo el desencadenado político que eso tuvo. Así que no, o sea, hablando en serio, es un gran analista político y baja muy bien conceptos de muy, ¿cómo decirlo? Muy pesados de la política. Así que síganlo. Y si vos sos consultor, ¿no? Sí. Si viene un partido ahora y te dice, por ejemplo, necesitamos agarrar un futbolista en actividad de Sudamérica, para no decir Argentina, pero porque nos escuchan en toda Sudamérica nosotros, y estamos muy agradecidos por eso, para dar el salto a la política. ¿Quién te viene a la mente así rápidamente? Qué buena pregunta. Bueno, acá sin querer tiramos uno. Ruggeri me parece Pero que es inexplicable que nadie lo pero en haya. actividad, digo, que de los que están En jugando. actividades Sí. y vos, qué difícil, ¿eh? Porque han cambiado mucho las generaciones de jugadores. Qué difícil. Este, y habría que buscar. Lo más factible es que hoy el terreno para futbolistas que pasan directo de activo a la política no sea muy recomendable. Lo mejor es que haya un proceso de instalación que le permita hacer el cambio de chip. O sea, bueno, por ejemplo, yo a Messi no lo veo ni en Pepe pasando a la política más allá. No, no, No. no, no, Pero no, no. de los futbolistas locales, no sé. Pero ponele a Piqué si lo ves. Piqué Y sí, Piqué pero tuvo. del medio sudamericano, no sé. ¿Vos, Fede, se te ocurre alguien? Yo Argentino. estoy Había pensando en uno en eso. Argentina que pensé que iba a dar el salto, pero se equivocó feo, que es el Pulga Rodríguez, que en Tucumán es es como debe ser la persona con, bueno, también que es muy fuerte en un equipo, pero bueno, tuvo Pero también ponete a pensar la edad de los jugadores en activo, ¿eh? sí, Y sí. Claro, acordate que hay requisitos legales de edad. No es tan claro. fácil, ¿eh? Y también yo acá estoy pensando, Bueno, pero el Pulga estoy Rodríguez bien. iba a ser Equi- candidato en teoría, no sé si Está a bien, concejal o algo, y hasta que, bueno, pero, jugó mal ahí la Pero interna imagínate. Mansur. Pero, está, pero pero claro, digo, Sí, pero ¿de qué, imagínate lo que estamos sí, hablando. sí. a Vas a qué hacer todo un salto? Claro, movimiento No, para concejal, claro, vas a invertir en una campaña. No hay campaña concejal, la campaña concejal es la campaña del claro, intendente. claro, no, Entonces vas a invertir en traer al Pulga Rodríguez para concejal. sí. Y es como que mucho para tan poco. claro, claro, yo en eso coincido. Por ejemplo, de hecho, a ver, básicamente tuviste un concejal jugando hasta hace muy poco que era arquero de Sí, Patronato. Bertoli. Entonces, Ah, entonces yo ahora pensando en qué jugador y le das un salto, yo sabes a quién veo, Alguien. si lo buscan de manera correcta y puede llegar a funcionar, Poncio. Ponzi. sí, pero necesitas meterle mucho No trabajo, tiene Poncio. imagen Poncio. O sea, tiene. Le tenés que Obviamente, meter mucho trabajo. No tiene mucho. Fíjate quiénes son los diputados que vienen del fútbol en el Congreso. El presidente Atlético Sí. Tucumán, Baldassi, sí, sí, sí. transformar, pero ya ahí tenés un proxy de gestión de recursos humanos de alguna manera. No, bueno, pero a esto me refiero, es justamente al jugador que vos ves como lo falta limpiarlo, falta salir de un montón de cosas, pero es una persona que vos decís, bueno, sí, incluso vamos a ver de qué temas habla, Sí. ¿no? Después también, porque es lo que decías vos, yo particularmente no votaría a ningún tipo que no me diga de qué tema está hablando, Claro. aunque no sepa algo más. Pero, y con esto, una última pregunta, por lo menos de mi parte, es: ¿por qué el preconcepto de que los jugadores de fútbol son de derecha? ¿Por qué existe en ciertos lados? ¿No es un preconcepto? Es buena la observación. Eh, También depende de cómo el jugador haya construido. Primero, porque si el jugador le va muy bien, termina también absorbiendo los modos y
los ritmos de los grupos sociales con los que termina interactuando. Y entonces eso lo dota del contenido, absorbe como una esponja el contenido de lo que lo rodea. Entonces, pues sí, bueno, pero ¿cómo puede ser que Tevez esté, digamos, en el posicionamiento? Bueno, pero revisemos con quién se relaciona Tevez los últimos 10 años. Entonces, si el problema del futbolista es que se dedica a un trabajo físico muy valorable, que requiere disciplina, tesón, trabajo en equipo, no requiere desarrollos intelectuales, no digamos, profundos. No es que va a haber un novelista que en su rato libre es zaguero por izquierda, no parece. Entonces, eso hace que cuando se termina su actividad profesional por una cuestión biológica, eh, y si le fue bien, implica que tiene un estatus económico importante, tiene una pertenencia social y la pertenencia social permea. Claro. Termina influenciado por lo que seguramente su representante es un representante de jugadores bastante bien cotizados como él, entonces se relaciona con él, se relaciona con los círculos de su representante o con quien el representante le diga, acostumbrado a tratar con presidentes de clubes, lo llaman de panelista a canales de televisión, entonces es como que ya se va armando despacito y salvo personas con una autonomía y una personalidad que ya viene, que hace a su propia psicología, y es factible que termine absorbiendo las formas de razonamiento de los núcleos con los cuales se relaciona. Aprovecho Claro. para mandarle un saludo a dos futbolistas que nos ven y nos escuchan en Alter Fútbol Podcast y que yo digo que son un poco la excepción a la regla, Dineno y Comar, dos cracks que, bueno, si quieren después dar el salto a la política cuando termine su carrera, les paso el teléfono de Pato que los va, los va a llevar por buen camino. Eh, Y los invitamos a una entrevista para la Obvio, más que próxima. obvio, sí, ya en algún momento los tendremos. Yo para empezar a cerrar y repito, agradeciendo a Pato, mi reflexión final es que, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es verdad que el futbolista tiene estas aristas muy interesantes, como decía Patricio, a la hora de la política, ¿no? Que es esta idea de la popularidad, su masividad, ¿no? También saber acomodarse al cambio de dinámica es algo que quizás no es muy fácil, ¿no? Porque aparte hay una cuestión del ego, decir yo soy X, no sé, soy Batistuta, soy Romario, soy Claro. Riquelme, hago mis reglas, porque en el fútbol hay ciertos jugadores que hacen sus reglas, porque lo pueden hacer. Eh, Sí. ese cambio es complejo. Ahora, quizás me sorprende esto que decís vos, Pato, de que no ves tantos futbolistas ahora, vaya de la edad, porque uno ya veía ciertos futbolistas de antaño de hace 10 años, cuando en sus últimos años de carrera, con cierta proyección, no sé si política, pero sí con cierta personalidad fuerte, Perón, Riquelme, incluso, no sé, Batistuta, por poner algún ejemplo, bueno, ni hablar de Ruggeri, que es fuerte pensar que esas personalidades se perdieron, digamos, porque no sé, ¿cuáles son los futbolistas de esta generación de Argentina? Messi, Agüero, Di María, Mascherano quizás es alguien que está intentando con el cargo político en la AFA, ¿no? Nos olvidamos de Mascherano, pero es más como un Y, oasis, es como un oasis en el desierto, es un caso muy particular el de Mascherano. y vos, y mirá los tres nombres primero, que son nombres Sí. primerísimos, no son top. Y vos ni de No, casualidad lo ves ni de concejal en nada. O no, no. sea, No, vos mirás el perfil de los tres y ni se te cruza por un momento la tentación de, bueno, podrían probar, Claro. no, ni de casualidad. Pero es algo que también lo veo en otras elecciones, no solo en Argentina. Sí. Entonces es un tema interesante para analizar qué cambio sociológico hubo o hay de los futbolistas de década del 90, década del 80, hacia los futbolistas de década del 2000-2010 para que esta percibida caída de las personalidades fuertes o políticas, por llamarlo de alguna manera, sean tan abruptas. Algo que no se ve, por ejemplo, y me voy un poco del tema del alterfútbol, en el básquet, la NBA. O el fútbol sí. americano con Kaepernick. Son otros temas para otra discusión, pero bueno, es para interesar, para ver ahí un poco qué puede andar pasando. Yo con eso te hago Sí. una pequeña cosa que me parece que es importante. Vos no ves a las estrellas, pero yo no sé, después, si mirás para atrás, sacando caso Sí. Pasarela, cuántas estrellas máximas del fútbol argentino y
se metieron después en la rosca política. Porque, bueno, sí, Maradona hablaba, pero no se metió lo digo hasta con orgullo, lo digo, ¿no? Es una persona que vos sabías bien su forma política, pero después nunca se metió en algo más allá de algún sindicato en su momento. Pero después, bueno, tenías ese salto. Y Messi, Di María, que vos no lo ves, Agüero, que tampoco lo ves, pero de repente yo te freno y te digo, y yo no sé si a Wilfredo Caballero en un tiempo no lo veo, porque aparte es una persona que llegó, jugó un mundial, etcétera, etcétera, y después no veo ese salto. ¿Se entiende a lo que voy? De repente me parece sí que no a las superestrellas que ya son hasta marcas en sí mismas, a ellos no lo veo, pero después no sé al resto. El problema es que la política ofrece un escenario donde vos como individuo ya no sos tan importante, lo cual es un atentado a un ego de una persona que hace 10 años que es el centro del cosmos, o por lo menos que va muy bien. En segundo lugar, la política es un ámbito donde las relaciones personales y cómo vos manejes lo que decís y lo que no decís, incluso tus contradicciones, es fundamentalísimo. Y además, donde la durabilidad, o sea, si vos sos un gran jugador a los 22 y seguís a los 32, la gente va a seguir con determinado concepto por más que ya desde los 27 tu carrera declinó. Claro. ¿Sí? O sea, pero una vez que vos cambiaste de ámbito, te van a evaluar por otra cosa y ya es como Macri cuando decía, no, yo me cruzo la gente que todavía se acuerda de mi gestión en Boca, y está bien, pero pasó, Mauricio, pasaron 20 años. Claro. Es lógico que digamos, y tiene ese error que yo entiendo la operación que trata de hacer infructuosa, porque ya es como llevar al límite, es como tratar de sacarle Jugo a a algo que ya hay una generación completa que no sabe ni qué le estás hablando. Claro. Entonces, esa reducción de la individualidad, después de un momento de enorme proyección, joven, asumir que además tenés que elaborar, informarte, tenés que ser disciplinado, no con lo físico, sino a nivel de estudio, empaparte de los temas. Es un cambio que es muy lógico que tipos inteligentes y con calle como Maradona digan, no, prefiero coquetear de afuera, pero preservar mis intereses y ver cómo me sirvo de la política para mi imagen personal, pero no me meto en un lugar donde yo sé que voy a salir lastimado. Uh-huh. Bueno, la verdad, más que interesante esta charla, nos fuimos un poco de horario, pero la verdad que creo que valió la pena, porque tocamos un tema que no es muy común, y lo tocamos con una profundidad que la verdad a mí me gustó mucho. La verdad, Pato, te agradezco nuevamente. Espero que hayas disfrutado este rato de charla. Absolutamente. Absolutamente. Sí. Les agradezco mucho la invitación, la verdad que la pasé genial. Así que, bueno, gente, ustedes ya saben lo demás, ¿no? Síganos a los tres ahí en Twitter, FG Lamas, Fede Lamas, yo, Nahuel ZN y Pato Talavera y onda bajo ARG. Y nada más, yo por mi parte yo ya quedé más que contento. Así que un abrazo grande para todos. Fede. Perfecto, yo la verdad, bárbaro también. Te agradezco mucho, Pato. Gracias por la invitación, Fede, Nahue, estamos hablando. Bueno, gente, nos vemos en próximo Salter Fútbol. Un abrazo grande.